Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alonso Díaz Pacheco, estudiante de Ingeniería Electromecánica del ITM de octavo semestre, y hoy les voy a hablar sobre el chiller condensado por aire. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver entonces mi persona, la tabla de contenidos. Entonces les voy a hablar de los siguientes ítems, que es un chiller enfriado por aire, su ciclo de refrigeración, los componentes que componen a este ciclo de refrigeración, entonces el evaporador, el compresor, el condensador, un recibidor y una válvula de expansión. Entonces también veremos las aplicaciones que tiene este, un ejemplo, conclusiones y referencias. Entonces, ¿qué es un chiller enfriado por aire? Entonces, un chiller enfriado por aire es una máquina que usa un sistema de refrigeración para acondicionar agua. Entonces, es para que esta tenga una temperatura baja y se puede utilizar para una disposición, ya sea entonces en la industria o para el aire acondicionado. También se tiene que tener en cuenta que esta unidad central de aire acondicionado no solo se puede enfriar por medio de aire, sino que también se puede hacer por agua. Entonces, ya teniendo esto claro, también hay que decir lo siguiente, que una de las grandes ventajas que tiene el chiller enfriado por aire es que no requiere de una torre de enfriamiento. Entonces, al no requerir de esto, sus costos iniciales y costos de mantenimiento pues son más baratos que en comparación de un chiller enfriado por agua. En cambio, el chiller enfriado por agua tiene mayor capacidad. Entonces ya con esto pasamos al ciclo de refrigeración. En el ciclo de refrigeración tenemos entonces el evaporador, el compresor, el condensador, un recibidor y la válvula de expansión. Entonces el circuito de refrigeración es por compresión. Entonces el chiller es enfriado por aire y tiene un refrigerante a bajas temperaturas para que entonces este extraiga el calor del agua en un intercambiador. Ese intercambiador sería el evaporador. Entonces el refrigerante en la entrada del evaporador siempre va a estar en su mayoría líquido y un pequeño porcentaje en vapor. Entonces el objetivo pues como tal entonces del chiller es enfriar el agua y tener agua helada para utilizarla para algún proceso en específico. Entonces ya aquí entonces vamos a pasar a cada uno de estos elementos. Entonces, como pueden ver acá, el evaporador es de esta forma y entonces hace el intercambio de calor con el refrigerante como tal, que es en este medio, y se hace por conducción. Entonces el intercambio de calor es por conducción, el agua pierde el calor y este lo recibe el refrigerante. Entonces el agua se enfría y ya se dispone para ir a la máquina o para su uso, y ya de nuevo vuelve y regresa, pero ya esta regresa caliente. Entonces al mismo tiempo que sucede esto, el refrigerante, al haber tomado el calor del agua, él empieza a hervir. Entonces hace que hierve y se convierte ya en un vapor saturado. Entonces ya aquí entonces vamos a pasar al compresor. Entonces está el compresor por tornillo o el compresor por screw. Entonces el compresor, entonces como el refrigerante ya cumplió el objetivo de quitarle el calor al agua, o sea, de hacer que el agua quede como agua helada, entonces el refrigerante está en vapor saturado, entonces tenemos que volver a hacer que vuelva a entrar al mismo ciclo, a repetir el ciclo. Entonces la idea es volverlo a tener en líquido. Entonces para esto tenemos que aumentar la presión y esto va a ser por medio del compresor. Entonces la finalidad del compresor es aumentar la presión de este vapor saturado para ya luego de esto pasarlo al condensador. El condensador entonces consta de unos tubos aletados a través de cuales circula el refrigerante, y por medio de unos ventiladores vamos a extraer el calor del refrigerante de ahí para que ya vuelva a estar en líquido. Entonces ya con esto le habíamos quitado el calor y con esto ya
podemos entonces estar cerca de volver a iniciar el ciclo. También hay que tener en cuenta que por esos ventiladores es que se llama el chiller condensador por aire. Es debido a estos ventiladores que este aire son los que le roban el calor al refrigerante, lo envían al medio para que este refrigerante baje la temperatura. Entonces ya de aquí pasa al recibidor. Entonces el recibidor lo único que hace es recibir y almacenar pues el refrigerante, lo pasa a la válvula de expansión, y la válvula de expansión ya lo que hace es bajar la presión y baja la temperatura, entonces a un estado en que quede líquido mayormente, y se vuelve a iniciar el ciclo pues de refrigeración. Entonces ya aquí pasamos a las aplicaciones que tiene la industria hospitalaria y químico-farmacéuticas, ya que pueden que hayan lugares donde necesiten refrigerar algo. Entonces por medio del chile sería pues una idea o un uso muy importante en estos sectores. En el sector médico, para de pronto máquinas que son los rayos X o resonancias se calientan de cierta manera y tienen que estar enfriadas. En el sector alimenticio sería entonces la parte de cervecería, yogures, entre otras que se necesitan un chiller para poder tener eso en ciertas condiciones. En la industria del plástico, pues tenemos las máquinas que son de por moldes, extrusoras, entonces eso también necesitan un chiller para poder refrigerar. ¿Y de qué nos ayuda esto? Nos ayuda de que no se sobrecalienten las máquinas, y además de eso pues les da una vida útil más larga y evita hacer tanto mantenimiento. Entonces también está en la industria restaurantera y hotelera y entre otros usos. Entonces, como tenemos acá de ejemplo, tenemos el Q, que es el calor pues que debemos extraer en kilocalorías horas. Entonces acá nos piden pues como hallar pues este Q, y el ejercicio entonces se necesitan 300 litros de agua por hora por 5 a 5 grados, sabiendo que se dispone el agua a 25 grados pues de entrada como tal. Entonces ya acá se calcula teniendo estas diferencias pues de la temperatura y temperatura de salida, y ya con eso pues nos da que son 600.000 kilocalorías hora, y ya con eso entonces se busca por tabla y se tiene pues el siguiente equipo. Entonces por último tenemos las conclusiones, y pues para concluir, el chile es una máquina muy importante para los sectores industriales. Entonces parte de la farmacéutica, química, la medicina. Entonces sirve para alargar la vida útil de las máquinas, y pues que se necesitan agua helada para bajar las temperaturas y evitar el mantenimiento eventualmente. Y ya por último pues acá tenemos las referencias y listo. Muchas gracias.